Estas son fuentes que no son bíblicas. Para nosotros la única fuente autorizada es la Biblia. No requerimos ni creemos en la transmisión oral, porque Dios ya estableció su palabra. No necesitamos de la transmisión oral, porque queda sujeta a personas, a seres humanos, que quién sabe desde cuándo vienen arrastrando ideas, desde dónde vienen arrastrando sus propias opiniones o opiniones equivocadas. Y mejor es a la ley y al testimonio, como dice la Escritura, lo que la Biblia enseña y lo que el testimonio de quien la cree vive realmente. Entonces, la Biblia es nuestra única fuente verdadera de fe y de conducta como creyentes. No requerimos ninguna tradición apostólica porque no tenemos cómo corroborarla, no tenemos manera de contrastarla, ¿sí? Tampoco creemos en el consejo, en la escuela cardinalicia, porque el liderazgo vela por los intereses de la religión, no por los intereses de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, tampoco es autoridad para nosotros. ¿Qué sí es autoridad? La Biblia, la palabra que ha salido de la boca de Dios. ¿Qué más nos dice aquí la Escritura? Y le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Ahí estaba el ataque directo en contra de lo que Jesús enseñaba. ¿Por qué razones? Porque sus discípulos no se ajustaban a la tradición. Amados, vamos a leer que tenemos que aprender a diferenciar entre lo que parece bueno de lo que realmente es bueno. De lo que dice la Biblia, en realidad, de aquellas cosas que no dicen la Biblia, sino que son interpretaciones de terceras personas. Dice la Biblia, versículo 6, respondiendo él les dijo: hipócritas. Así de lleno, les llama hipócritas a aquellos que le están haciendo una pregunta: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto es bien importante que lo guardemos en nuestros corazones. Una cosa es lo que se pueda decir, lo que se pueda aprender y repetir una y otra vez, y otra distinta, lo que en verdad hay en el corazón de los seres humanos. Esta aparente diferencia entre lo que dice y lo que hace es bien importante aprender a entenderlo, que suma a lo que una persona es en realidad. Este pueblo tenía una diferencia entre lo que podían decir con sus labios y lo que hacían con sus hechos. Sí. Sus hechos no eran congruentes con lo que decían sus labios. De tal manera que podemos, sin lugar a dudas, decir: hipócrita es aquella persona que por un lado dice lo que Dios se supone que diga, pero no lo hace. Entonces dice la Escritura: pues en vano me honran. Es vana la religión de aquellas personas que dicen y no hacen. Que por un lado van sus palabras, pero por otro lado van sus acciones. Es hipocresía. No podemos decir tener una comunión con Dios mientras que andamos en tinieblas. No hay congruencia en el asunto. Pues en vano me honran. No, es que Dios y yo somos amigos. Dios y yo está conmigo, lo siento, lo puedo percibir. Es en vano lo que sientes, es en vano lo que hagas, si en verdad tu vida no es congruente con lo que la Escritura enseña. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres.
Porque ellos sí enseñaban la tradición de los ancianos. Ellos sí les enseñaban desde pequeños a los niños, tienes que lavarte varias veces las manos, no vaya a ser que algún pecadillo se te meta por ahí. No vaya a ser que alguna mala conducta aprendas, porque la maldad está en el aire, la maldad está en el mundo, la maldad está en otros seres humanos y por lo tanto no vayas a tocar al leproso, no vayas a tocar al que anda en pecado porque se te puede pasar. No vaya a ser que todo lo malo que hay en este mundo y la gente que es bien mala te vaya a transferir algo de lo que hace mal. Sí vamos entendiendo la lógica de la gente en el primer siglo. Y Jesús los llama hipócritas. Jesús los llama hipócritas, ¿por qué? Porque no existe una congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Continúa diciendo el Señor Jesucristo: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿De dónde salían estos mandamientos? De los hombres. ¿De dónde provenía esta interpretación? De los hombres. ¿Y cómo la enseñaban? Como doctrinas. Las enseñaban como verdades de Dios. Pero provenían del corazón del ser humano, provenían de la interpretación a modo o a manera para sostener cierto poder, cierta capacidad, porque los fariseos eran una secta en aquella época muy popular. Así que ellos querían mantener su estatus de liderazgo, su estatus de capacidad política dentro del pueblo judío. Por lo tanto, mantener al pueblo con mandamientos que parezcan de Dios era importante. Sí. Era algo importante de transmitir. Mas su corazón estaba lejos, dice la Escritura. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, como cosas de Dios, mandamientos de hombres. Versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios. Y esto es bien interesante, mis hermanos. Porque lo que Jesús está poniendo por encima de la interpretación es el mandamiento de Dios. Por encima de libros, por encima de opiniones, de comentarios a los textos, está el mandamiento de Dios. Literal, lo que Dios nos ha llamado a vivir. ¿Sí? Ahí se terminan las dudas. Ahí se acaban los debates. ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué es lo que Dios pide? No qué es lo que Dios quiere que tú creas o que te hagan creer que opina Él. ¿Qué es lo que Dios pide? Está escrito: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, dice la Escritura. Y podemos ir a buscar cuáles son los textos que nos informan, que nos hacen saber la voluntad de Dios para nosotros. Y son un montón que se confirman unos a otros. Eso debería ser suficiente evidencia en contra de cualquier doctrina o mandamiento de hombre. ¿Sí me doy a entender, hermanos? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿cómo lo dejaron? ¿Cómo se puede dejar el oye, oh Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? ¿Cómo puede el fariseo enseñar cosas que tienen que ver con Dios dejando lo que Dios mismo ha mandado? Es que de verdad la religión es muy hábil para presentar sus doctrinas que parezcan de Dios. La Escritura nos dice: dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a vuestra tradición. Oye, pero la Biblia dice no matarás. Sí, pero es que yo acepto la pena de muerte. Oye, pero la Biblia dice no matarás. La Biblia me enseña a no odiar a mi prójimo y me cuenta por pecado de asesinato odiar a mi prójimo, amargarme contra él, y tú me dices que tengo que aceptar la pena de muerte. El mandamiento es rechazado por la tradición.
Y esto es algo que hacían los judíos. Los judíos tenían el Pentateuco, o los profetas, lo podían leer en los domingos, porque sí leían, o sea, sí, cada domingo, o bueno, cada sábado los judíos lo que hacían era leer la Torá, pero después viene la interpretación de la Torá. Después viene lo que el Talmud dice, lo que la tradición de los ancianos enseña sobre lo que acabamos de leer. Y entonces no daban pauta ni permitían que los pobres de la congregación hicieran su esfuerzo en tratar de entender lo que Dios quiere para sus vidas. Ya está prediseñado, ya está prefabricado. Ya desde otra parte del mundo, desde la historia, así debe de ser. La Biblia me enseña que se aferran a la tradición. Así me enseñaron. Así debe de ser. Se aferran a la tradición de los hombres.